Hola y bienvenidos a la tercera edición de Todo un Podcast con Angélica y conmigo Omar. El día de hoy vamos a hablar de arquitectura verde o vivienda verde o sustentable. Para este capítulo voy a preferir el expertise de mi compañera Angélica porque ella es una arquitecta. Así que para empezar el tema voy a decir lo que yo conozco. En principio, la arquitectura verde o sustentable, lo que yo he visto es que se enfoca en varios sectores de la construcción, tanto que la construcción sea en sí mismo sostenible, como que el sistema de lo que se va a utilizar sea también con energía renovable, con a lo mejor materiales reciclados, que tenga algunos aditamentos que sean amables con el medio ambiente, como esto de los techos verdes, los cultivos verticales y demás, así como plantas tapizantes o producción de energía con plantas o cosas así. No sé tú qué nos puedas decir al respecto para que nos ilumines respecto a las generalidades de qué es la vivienda sustentable o verde. Una vivienda sustentable es aquella que podría mantenerse por sí sola, o sea que pueda generarse luz, pueda generar microclimas dentro de la casa o dentro de la arquitectura para que esté climatizada de forma natural, como ahorita en temporada de calor, que en algunas hace mucho calor, eso no debería de pasar. También que tenga espacios donde no ocupemos tanta iluminación artificial y podamos más depender de cosas pues naturales, corrientes de aire y todo eso, que ayuda a que un edificio pues sea más agradable para el que lo habita. Agradable, o sea, en términos generales, por ejemplo, para el medio ambiente, hablando del medio ambiente, los paneles solares, bueno, yo había leído que son bastante agresivos en su producción para el medio ambiente, más que nada porque su durabilidad no es tanta, los materiales que son utilizados a veces tienen cosas como mercurio y algunos metales que no son muy agradables para el ambiente, ¿no? Como metales pesados y demás que son difíciles de degradar. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo vamos en eso de la energía sustentable, por ejemplo? Bueno, es que retomemos que la arquitectura es una de las áreas humanas que más contamina entre el 35 y el 40% de sus emisiones, dependen mucho de la construcción. Esto se considera desde que se hace la explotación de un material para construir hasta que se habita, ¿no? Entonces toda esa producción contamina demasiado. Lo que sí se puede hacer es desde el inicio, para contaminar menos, pues es saber dónde construyes, ocupar materiales que naturalmente no excedan un radio de la construcción y te vayas un poco a la arquitectura vernácula, que es aquella que se originó en ese lugar, para saber qué hacen ellos naturalmente, o sea, cómo se fueron adaptando para poder tú usar técnicas de ellos naturales. Por ejemplo, casas de adobe, bueno, pues el adobe hace aislante, hace su parte térmica, hace todo ese tipo de funciones que desde una comunidad local pues ya lo ocupaban. Entonces se han ido cambiando ciertas cosas pues por materiales más resistentes o otro tipo de combinaciones, que a la vez pues va más enfocado en hacer edificaciones mucho más grandes, pero no va tan enfocado en mantener una sustentabilidad del ambiente también. O sea, ¿se podría hacer algo así como un edificio de adobe, si quisieras, o tendría ciertas limitantes o algo Pues así? sí tiene ciertas limitantes porque no aguanta de la misma forma, ¿no? Por eso también ahora vemos que andan ahí investigando, viendo la forma de hacer en 3D, ¿no? Impresiones en 3D de casas. Lo que ocupan pues son mezclas de concreto, materiales más orgánicos o cosas, pero pues no da más de 2 niveles, ¿no? Entonces siguen siendo edificaciones muy chiquitas. Aparte, tú me habías comentado fuera del podcast que las estructuras son monolíticas, ¿no? Las de impresión. Y eso tiene ciertos riesgos, ¿no? ¿Cómo qué riesgos? Pues al ser monolíticas, si tú le pegas en algún punto, pues puede caerse toda, ¿no? O sea, se quiebra de cierta manera que vas a tener un daño mayor a que pues las otras están diseñadas de cierta manera
en que si se rompe algún fragmento, todavía los demás puedan cargarlo por un tiempo, ¿no? No quiere decir que van a cargar mucho tiempo todo lo que está fracturado, pero hay menos riesgo. Y respecto a temblores, ¿eso igual afectaría? O sea, como que serían menos aguantadoras para los temblores o cosas así. Es que todos esos materiales aguantan hasta cierto punto. Entonces, hasta cierto punto, pues son seguras. Después de aumentarles peso y todo eso, pues ya no. O sea, resistirían técnicamente menos que otros materiales que no sean monolíticos. Sí, Actualmente. Actualmente sí. ¿Y cómo podrías, digamos, dar esa resistencia o esos beneficios a un material de esta nueva generación? O sea, ¿se podría hacer una casa sustentable monolítica? No sé, ¿sería a lo mejor más conveniente utilizar el terreno ya propio como cuevas o algo así? Pues en cierta forma a lo mejor sería más cuestión de volver a estudiar las formas naturales, irnos a las formas naturales para ver qué es lo que está funcionando en la naturaleza para que nosotros podamos ocuparla. Imitar, entonces. Imitar. Bueno. Ahora, bueno, volviendo un poquito a lo de los paneles solares, ¿hay algún tipo de energía renovable que ya sea un poquito más sostenible para las viviendas? Pues ahorita yo creo que lo más rentable es empezar con técnicas básicas, que sería como regresar a revisar bien que el edificio que estás diseñando sea concordante con la iluminación, o sea, con la orientación del sol, veas de qué lado vas a poner lo que es la cocina y todo eso, que va más orientado hacia el norte, sur, no me acuerdo. Aquí. ¿Dices del eólica o de solar? De solar. Sería de este a oeste, ¿no? O sea, como de oriente a poniente, ¿no? ¿Qué andamos por aquí? Dependería del meridiano, supongo, ¿no? Entonces. Sí, hay que ubicar los lugares que son más fríos, de acuerdo a la brújula. Los lugares más fríos, ahí es donde vamos a poner cocina, lugares que necesitan no ser calurosos para conservar alimentos. Tal vez no vas a poner una recámara en donde sabes que se va a acumular mucho el calor, ¿no? Pero puedes poner en esas áreas que se acostumbra en cierto horario estar más frescas en cierto tiempo y que en cierto tiempo van a estar un poco más calurosos, o cuando saca más el calor la edificación, tal vez sea en la noche que ya no va a haber nadie ahí, pues puedes poner la sala o algunas zonas de sociales, ¿no? Que ahí no las vas a, pues ya en la noche nadie las va a ocupar, ¿no? Que es cuando a veces se encierra mucho el calor ahí. Ahorita que hablas de iluminación, yo había leído un concepto que no entendí, que es de que hay luz fría y luz cálida, como... Ah, sí. Bueno, la luz cálida se refiere a la luz amarilla, que es aquella luz que ayuda como a relajarse, a que son actividades más tranquilas. Por eso se ocupa mucha luz cálida dentro de una casa, ¿no? Porque se supone que es un lugar más de descanso, a lo mejor sí es más sociable, pero no en modo de activación total. Y una luz blanca o luz fría la ocupan mucho en lugares pues de trabajo, oficinas, comercios, todo ese tipo de cosas que necesitan que tu cerebro se despierte. Y eso, o sea, bueno, tengo entendido que se tienen algunas alternativas de utilizar la luz solar como para iluminar los edificios como tal, sin necesidad de que esté una ventana ahí, ¿no? O sea, como que utilizar el efecto de refracción y reflexión para, pues, transportar la luz a todo el edificio, ¿no? Sí. ¿Eso no afectaría porque nos da solo un tipo de iluminación? O sea, el sol no puede ser frío y cálido. No, pues, en cierta forma lo que puedes ahí jugar es con los colores de las paredes, para que la luz que refleje, pues, sea más intensa y no caiga tan bajita para que sean lugares calmados, ¿no? O sea, si es un lugar de oficina, tal vez juegas con colores más claros para que la reflexión sea un poco más subida, ¿no? Y pues eso lo logran muchos con unos tubos de luz
que van desde azotea o desde donde captan la luz y la van bajando. Claro, va a llegar a algún punto donde ya tu luz no dé. Ok. Pero realmente funcionan bastante bien. Bueno, de todas maneras, si es un edificio o una casa, pues, fácil llega, ¿no? Sí. Yo he visto casas últimamente, bueno, que ando ahí chismeando en Instagram, que salen casas que tienen árboles o cosas así en medio, o sea, que supongo que ya estaban ahí antes de que hicieran la construcción porque están muy enormes, pero afecta en algo, o sea, porque el árbol, bueno, varias especies de árboles siguen creciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo adaptan a que eventualmente el árbol no se lleve la casa? Bueno, hay veces que, o sea, nos ayudamos de personas especializadas para que vayan a decirnos qué especie es. Bueno, también hay arquitectos paisajistas y ellos pues sí saben qué especies son, ¿no? Porque pues a eso se dedican. Pero regularmente ellos también se apoyan de personas especializadas para ver qué tipo de árbol es. Si representa algún tipo de amenaza a largo tiempo, pues se considera en la demolición. También pues hay legislación para eso. Ya no puedes quitar árboles a derecha y izquierda, así como tienes que dejar cierto porcentaje para construir. No puedes construir el 100% de tu terreno. Se supone que siempre tienes que dejar al menos, me parece que está entre el 25 y el 30% de tu terreno. ¿Por qué? Porque es el área permeable que va a permitir al agua volver a reciclaje, a volver a correr todo su ciclo de agua. Sin en cambio, pues si tienes un árbol bastante grande y que si es una especie en peligro de extinción o son muy pocos ejemplares o cosas así, aunque tú quieras no te van a dejar quitarlo. ¿Por qué? Porque en el entendido tú deberías de entregar un plano para poder pasar tu proyecto a permiso de los árboles que tienes, una ubicación de todos los árboles que tienes en tu terreno con los que compraste y decir cuáles vas a tirar de acuerdo a tu diseño. Si esto recurre a algún ejemplar que, te vuelvo a decir, es de baja disposición, pues te van a decir que no lo puedes tirar. Entonces, ¿qué queda? Pues diseñar en base a mantener el árbol o la especie o lo que sea. No puedes nada más tirarlo. Por eso hay muchas casas que en cierto nivel pues están forzadas a diseñar en base a él. No tu diseño se adecua, no él se adecua a tu diseño. Tú te adecuas a él. En el caso, por ejemplo, de los... No sé si tú sepas o me puedas resolver esta duda. En el caso de los árboles que tienen su raíz no en vertical, sino en lo horizontal, que son los que luego andan ahí levantando las banquetas y demás, ¿cómo podrías adaptar una casa? ¿Cómo se te ocurre? Por el suelo. O sea, tienes el arbolote ahí en medio. No lo puedes quitar. ¿Cómo podríamos hacer el suelo para que pues, no se te levante después en mediano o largo plazo, ¿no? Creo que lo que hay que recordar que según la teoría dice que un árbol, de acuerdo al follaje que veas arriba, es la misma cantidad de raíces que hay abajo. Sí, es correcto. Entonces, basado en eso, digamos que las raíces siempre van a buscar agua. ¿Qué es lo que está pasando mucho? Es que los suelos ya no tienen tanta agua y entonces los árboles están botando y creciendo demasiado las raíces en búsqueda de agua, que ha sido también otra problemática que ha ido hasta tronar. Su fuerza en el paso de los tiempos logra tronar hasta tuberías. Entonces, ¿qué pasa? Pues que muchos han optado por buscar técnicas para nutrir el suelo, para que este árbol pues no se extienda mucho y se mantenga de cierto tamaño, o vayan sus raíces más hacia abajo, no tanto a la superficie, sino que vayan buscando nutrientes hacia abajo. Por eso creo que si han puesto atención, en algunos de los parques han optado por poner, no sé si realmente sirva, o sea, yo lo he visto y lo busqué y lo han hecho como práctica, colocan cierto tubo. No sé, yo supongo que va calculado de acuerdo a la especie y a todo eso. Ponen tubos de PVC o de plástico de cierta medida y lo clavan muy cerquita del árbol o de la especie. Y ahí le van echando agua y nutrientes y ciertas cosas. Esto que garantiza pues que toda esa agua sí llegue al subsuelo y hacia esa dirección vaya buscando el agua el árbol.
Honestamente yo no lo he visto, pero te creo. Yo lo que sabía o en general tengo conocimiento es que luego, por ejemplo, en algunos tipos de proyectos arquitectónicos donde la gente sí quiere árboles porque pues nos ayudan en la temperatura y varias cosas, más bien escogen árboles que son de raíz vertical, como algunas especies de pino, o sea que pueden crecer hacia arriba, Uh-huh. y lo mismo con su raíz, va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Desconozco si se puede controlar un árbol que se extienda hacia los lados o si eventualmente tronaría el PVC o algo así, porque como bien dices, la raíz es Uh-huh. fuerte, ¿no? Como dicen, crece fuerte, ¿no? Entonces, sí, no sé, desconozco, la verdad, no lo había visto, pero qué bueno que lo mencionas porque no sabía. Sí, han ido buscando técnicas, pues también para mantener el árbol, ¿no? Uh-huh. Porque de cierta manera, pues, quiere decir que que faltan nutrientes en el suelo. Uh-huh. Y que, o sea, puede ser que no crezca o que se muera muy rápido o de plano ni siquiera viva, ¿no? ¿Y qué beneficios tendría tener árboles en tu casa? Pues tiene mucho beneficio tener vegetación en general, ¿no? Porque también, digamos, tal vez no puedes con el mantenimiento de un árbol, ¿no? O hay que buscar una especie también de bajo mantenimiento, ciertas cosas, condiciones, hay que adecuarse a las condiciones en las que vives en la zona. Porque si no, fuera de ser un beneficio, va a ser todo lo contrario. Ahora, que hay que fijarse en las especies que son nativas del lugar, porque pues por algo nacieron en ese lugar y eso te garantiza que puedas crear microclimas cerca de tu casa para que se sienta más fresco. Ok, o sea, entonces en general, bueno, ahora hablando de vegetación, de lo que tú hayas oído, ¿es conveniente tal vez un árbol o plantas como yedras, como helechos? O sea, ¿es mejor vegetación y follaje o árboles como tal? Pues a veces la combinación de ambos ayuda más. ¿Por qué? Porque hay unos que te pueden ayudar con la sombra y con oxígeno y todo ese tipo de cosas, pero no van a regular tanto la temperatura. Y hay plantas como de follaje que son recomendadas más para casas o a veces hasta para departamentos donde puedes tenerlas, que ayudan a regular temperaturas. Justo eso te iba a decir, ¿impacta el tamaño disponible? O sea, ¿tú podrías también adaptar un departamento a ser así como vegetal, verde? Sí, igual, o sea, puedes apoyarte de plantas, de macetas y todo ese tipo de plantas que se pueden permitir estar en una macetita, Uh-huh. que te ayudan a regular el clima. Más que nada para temporada de calor, ¿no? ¿O también se puede para el frío? Ayudan para el frío, ayudan en ambos. ¿Por la humedad o por qué? Sí, en parte por la humedad y en parte porque ellas están diseñadas para mantener cierta temperatura. Ah, ok, ok. O sea, pero ¿podrías tener entonces tu casa adaptada para mantener un clima estable todo el año? Uh-huh. Ah, pues estaría bien, entonces. Y en general, bueno, ya yéndonos a otra parte un poquito diferente. Tenemos esto, ¿no? De las plantas y así. Ahora, la gente que pone techos verdes, ¿eso cómo impacta o cómo afecta? ¿Es mejor? Mira, yo voy a retomar más lo que decía un maestro. El, el muro verde o el techo verde más viejo que tenemos son todas las plantas que son de, ¿cómo se llaman estas? De las enredaderas. Son naturalmente, ellas buscan su camino y crecen, ¿no? Uh-huh. Que nos atrae muchas cosas, pues que primero, pues si tú quieres tener una planta de esas, pues tienes que impermeabilizar bien tu pared, tienes que dar mantenimiento, como todo tiene su mantenimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque estas se adhieren a los muros y hay veces que pueden llegar a dañar. Ok. Ahora, ¿qué pasa con lo de las losas verdes? Si tú ya tienes una construcción hecha y tú le quieres poner un jardín verde en tu techo, pues esto agrega peso. Entonces tú tendrías que ver si tu estructura va a aguantar ese peso adicional. ¿Por qué? Porque no es el peso solo de la planta con la tierra y todo lo que conlleva. También es un peso de agua.
y de riego. Ok. Y todo eso, pues también tienen que dar cierto tratamiento a la loza dependiendo del sistema que ocupen. Y drenaje, ¿no? Y todo. Y drenaje y todo lo pluvial y hacia dónde vas a aventar esa agua. Todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no es como que les quiera quitar las ganas de poner algo verde en su techo. Solo que, o sea, son consideraciones, ¿no? Sí, sí. Y también pues tienes que ver que volvemos a lo mismo. Hay que apoyarse de un experto para revisar qué tipo de plantas puedes tener. Ok. ¿Y por qué lo empezaron a hacer o en qué funciona? Pues han dado estudios donde reducen temperatura, ¿no? Ayuda a reducir temperaturas 4 grados y creo que más o menos. ¿En serio? Ajá. O sea, de hecho hay un impermeabilizante, no me acuerdo la marca, pero la investigo y si quieren la ponemos ahí abajo en los comentarios. No, hasta que nos patrocine. Que ellos se vendían con esa mercadotecnia, que ellos con su impermeabilizante podían reducir casi 5 grados. Entonces las plantas naturalmente pueden reducir también temperaturas. De hecho hay esquemas que luego nos aparecen ahí en Instagram, Facebook, Pinterest, todas las redes sociales que ocupemos. Hay gente que lo estudia muy bien y ellos también dicen, o sea, puede una planta ayudarte entre unos 5 grados menos hasta 8. ¿En las del techo o cualquier planta? Cualquier planta, una planta en conjunto con varias. O sea, no es lo mismo recorrer una calle que no tiene ningún árbol. Ah, bueno, sí. Tú recorres las de la Ciudad de México, que Sí. hay muy pocas plantas y dices, Dios santo, me estoy muriendo aquí de calor y más en esta temporada, ¿no? Y en temporada de frío se siente mucho el frío, mucho el aire y todo ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Por la ausencia de plantas? Por la ausencia de plantas. Uh-huh. Y cuando hay alguna planta, pues sientes un poco, no es que sientas menos frío a veces, pero sí ayuda un poco más a regular la temperatura, el aire se queda en los árboles, ellos ayudan a mediarlo y todo ese tipo de situaciones. Entonces lo mismo pasa cuando los pones en el techo, ¿no? O sea, hay menos temperatura. También pues ayudas, más que nada, siento que se han ido más por el área de la oxigenación. O sea, de que nuestro área está ya tan contaminado que pues las plantas son las que ayudan a purificar. De hecho vi un purificador de aire que implantaron creo que en Argentina con algas, no sé si lo viste. No, eso no lo he visto. Es literal, parece como un escaparate, como luego los que ponen de la película de King Kong contra Godzilla, así. Pero tiene algas, o sea, literalmente es verde y está ahí burbujeante. Uh-huh. Porque las algas producen más oxígeno. O sea, en general su función es mucho mayor a la de un árbol. Entonces, podríamos adaptar también algo así como para purificar nuestro aire en la casa, o sea, como muros con ese sistema de algas. Pues igual y sí, o sea, digo, nada está descartado, ¿no? Seguimos intentando y probando nuevas técnicas. Uh-huh. Pero sí, pues sí, si ellos ya lo hicieron, sería forma de ver su estudio, ¿no? Y nada más así rápidamente porque ya se nos anda acabando el tiempo. En cuestión de materiales, uh-huh. O sea, materiales renovables, reciclables y así, ¿tú cómo sientes que va? En particular ahorita centrémoslo en México, porque pues es donde vivimos, ¿no? Uh-huh. Pues materiales sustentables. He visto jóvenes ya, o chavos como nosotros, que la chaviza, que ha buscado ya muchas técnicas, ¿no? De reciclado. He visto unos que hacen ladrillos con desecho textil. Vi unos de sargazo. ¿Sí viste los ladrillos de sargazo? Sí, los de sargazo también. Uh-huh. Se han enfocado más en ese tipo de cosas. Hay gente ya, arquitectos muy experimentados, uh-huh. que han ayudado comunidades con vidrio. Hacen casas con botellas de vidrio. Y realmente eso tiene una ventaja. Ellos también usan un sistema ahí para ventilación con el mismo efecto que hace pues que la boca está más chiquita y de un lado es más grande. Por un lado entra aire. ¿Como un sifón? Como un sifón y hacen aire frío, ¿no? Uh-huh. Más naturalmente, ¿no? Solo hay que orientarlo a la corriente de aire. Sí. ¿Qué más he visto? He visto que muchos regresan a usar técnicas naturales. Por ahí hay una chava en Instagram que ella ocupa muchas técnicas naturales. También hay que regresar a materiales que se dan mucho, ¿no? Por ejemplo, el bambú. Ok. Crece demasiado. Sí, como pasto.
crece demasiado y tiene muy buena resistencia. ¿Por la celulosa? Hay muchas. O sea, ¿sí se le puede extraer buena cantidad de celulosa? No, pues, desconozco cuánto le pueden extraer, ¿no? Pero sí lo han ocupado mucho en técnicas. Tiene mucha resistencia. Hay comunidades que hacen sus casas de eso. Bueno, sí. Entonces es un buen recurso para tratarlo. Y más recientemente he visto unos muchachos que ellos usan todo el PET, lo trituran y hacen placas. ¿Qué ocupan para ello? Ellos después hacen mobiliario. Ok. Entonces creo que ahí va buscando evolución hacia nuevos materiales. Algunos a regresar a volver a experimentar con otros. Pero creo que pues sí, ahí va avanzando. Vale. ¿Y algo más que te gustaría agregar? Esto que nos haya faltado mencionar. Creo que ya como conclusiones, no tomarnos tanto como el de la sustentabilidad solo tiene que ver con algo verde, sino que también puede ser apoyado con técnicas básicas, ¿no? Y que puede reducir costos a largo, mediano y corto plazo, ¿no? Sí, buscar más, o sea, si en tu posibilidad no está hacerlo totalmente sustentable, pero pues sí puedes empezar con reglas básicas de orientación, reglas básicas de ventilación, reglas básicas de iluminación, todo ese tipo de cosas, y después puedes ir dejando tu edificio preparado para poder recibir otro tipo de ayuda. O si no quisieras pagar aire acondicionado o cosas así, podrías poner plantitas y órale, ¿no? Te refresca. Sí, poquito a poquito, ¿no? Igual, de hecho, lo mencionaremos quizá en otra ocasión. No sé si sabías, pero se puede producir ya energía eléctrica con plantas. No, había escuchado. Hay sistemas que recopilan así como varias cosas y van desde generando gases hasta electricidad. No, literal la plantita. O sea, de la plantita viva. No del como la composta o de los gases de la composta, sino literal de la plantita viva. Y así generar tu energía eléctrica. Ok. Ese es de un chavo, de hecho creo que es latinoamericano. Lo pondré en otra ocasión, en otro capítulo, para tenerles la información así fresca. Pero literalmente como que va encaminado a que probablemente después podamos tener energía eléctrica nada más teniendo plantas en casa. Ok. Pues, sería un buen ahorro. O sea, de momento creo no produce mucha energía. O sea, es como para cargar tu celular o cosas sencillas, pero eventualmente tal vez lleguemos a un punto diferente donde podamos hacer cosas más locas, ¿no? Pues sí. Bueno, pues ya. Como conclusión, pues sí, yo también puedo decir que sí, no todo es verde. Nada más por ser verde no nos dejamos ir por la palabra de verde. Entonces es más bien como sustentable, sostenible o renovable, ¿no? Y que baja costos. Eso es muy importante. Y pues ya, creo que lo demás sería mejor para otra ocasión hablar de materiales o métodos de construcción novedosos o cosas así, ¿no? Pero creo que esto sería una buena generalidad, ¿no? Sí, es una buena base, digamos. Algo que les deje de espinita para investigar. Va. ¿Y qué te parece si en el próximo episodio hablamos sobre vacunas de nueva generación? Va, me parece. ¿Va? Vamos a hablar de conceptos como las vacunas universales, por ejemplo, las vacunas de ARN y todo eso. ¿Te late el tema? Ok, me parece bien. Quedamos con vacunas para el siguiente tema. Así nos veremos cada jueves, como desde hace 3 semanas. Sí, este es el tercero. Y los que faltan. Bye.